En Deuteronomio capítulo 17 y vamos a continuar donde terminamos hace 2 semanas. El domingo pasado tuvimos un domingo especial con la ordenación de Carlos y fue un tiempo muy hermoso. Y tomamos un tiempo para mirar un pasaje del Nuevo Testamento la semana pasada y recordar qué es lo que se estaba haciendo, y fueron palabras también dirigidas a Carlos. Por eso es que hicimos una pausa dentro de nuestra serie, pero lo que vamos a hacer esta mañana es volver a donde dejamos y vamos a seguir el estudio de este libro. Estamos estudiando lo que en nuestras Biblias se llama el libro de Deuteronomio, que significa la segunda ley, pero desde el principio del estudio de esta serie dijimos que en realidad no es una segunda ley, ni siquiera es una repetición de la ley. Este libro es una predicación de la ley, es una exhortación, es un llamado de Moisés a un pueblo que está a punto de entrar a la tierra prometida. Es una despedida de un líder que había guiado a este pueblo desde la salida de Egipto hasta este punto y que ahora va a ser su último llamado a que este pueblo pueda vivir de acuerdo a todo lo que habían vivido todo ese tiempo. Moisés para este punto ya había escrito los otros libros que tenemos, que al final es parte de un solo texto, el Pentateuco, la ley. Moisés ya había escrito todo lo anterior y ahora lo que está haciendo, faltan pocas semanas o tal vez días para que Moisés muera. Están al borde de la tierra prometida. Sabe Moisés que él va a dejar este lugar de liderazgo, se lo va a dejar a Josué. Y en estas últimas palabras de despedida estamos viendo cómo Moisés está luchando con el pueblo una vez más para guiar al pueblo a afirmarse en las convicciones que se necesitan para poder entrar a la tierra prometida. El pueblo tiene que volver a hacer un pacto y un compromiso con Dios. Tiene que renovar de nuevo sus votos para que nunca piensen en volver atrás, para que no duden de las promesas de Dios y entren a esa tierra y la conquisten. Así que ahí es donde va a llevar todo este libro. Este libro son 3 predicaciones, ahora estamos en la segunda predicación, y al final, en la última predicación, Moisés va a hacer un llamado final. El llamado es claro: renovar el pacto que hicieron en el monte Sinaí, volver a hacer el compromiso con Dios, a obedecer toda la ley, a esperar en las promesas de Dios y a entrar por la fe a la tierra prometida. Eso es lo que apunta a todo este libro. Y para nosotros, que no estamos en ese lugar, en ese momento, que vivimos en otra época, nosotros sabemos que este libro fue escrito por un hombre pensando en la nación de Israel. Pero atrás había un Dios guiando todo lo que se iba a escribir en este libro, porque tenía en mente algo que iba más allá que la nación de Israel. Nos tenía en mente a nosotros. Ahí en 1 Corintios capítulo 10 dice que todas estas cosas sucedieron para nuestra instrucción. Dios las planeó para que hoy en la iglesia de San Justo se pueda predicar este texto y este texto pueda guiarnos a esa misma fidelidad, guiarnos a ese mismo compromiso, a vivir en temor y en obediencia a nuestro Dios como pueblo de Dios. Así que este libro tiene mucho para decirnos a nosotros y hemos visto ya muchos de los temas que Moisés ha tratado hasta ahora. Moisés, como un buen predicador, lo que está haciendo es exponiendo el sentir de la ley y guiando paso por paso de nuevo al pueblo a recordar la ley y entender el sentir de la ley para después poder vivirlo y llamarles a esa decisión que van a tomar. Así que Moisés ha estado hablando sobre el primer gran mandamiento: amar a Dios con todo el corazón, toda la mente, todas las fuerzas. Moisés gastó varios capítulos de lo que tenemos nosotros acá llamando al pueblo a esa vida de adoración exclusiva a Dios. En el capítulo anterior vimos que, en el estudio anterior, vimos que Moisés está haciendo una transición.
Moisés está dejando la primera idea del amor a Dios y ahora está mostrando cómo es que debe vivir el pueblo en el día a día una vida de obediencia en las relaciones que tienen unos con otros. Esta sería la segunda sección de la ley, el amor al prójimo como a uno mismo. Y cuando veíamos la semana pasada, o la anterior, fin del capítulo 16 y la primera parte del capítulo 17, vimos cómo Dios llamó al pueblo a tener celo por la justicia. ¿Qué es la justicia? Hablamos, bueno, justicia es lo que Dios dice que es bueno. El pueblo tiene que abrazarse de lo que Dios define como bueno. Y tiene que vivirlo y enseñarlo y protegerlo. El pueblo no tiene que desviarse. El pueblo tiene una ley que es justa, que es santa. Si el pueblo lo obedece, el pueblo va a ser bendecido grandemente. Así que en el capítulo 17 lo que tenemos es un llamado al pueblo a amar la justicia. Este amor por la justicia tiene que gobernar cualquier otra prioridad de la vida. No tiene que haber nada que empañe o que desvíe a nuestro corazón de vivir de acuerdo a lo que Dios dice que es bueno. Y veíamos en el capítulo anterior que una de las grandes prioridades para que la iglesia, para que el pueblo de Dios pueda vivir la justicia, es que el pueblo de Dios tenga líderes que amen la justicia. Si los líderes no aman la justicia, entonces, ¿qué queda del pueblo? ¿Cómo el pueblo va a abrazarse de la ley de Dios si los que administran la ley no la valoran, no la protegen, no la viven? Así que los líderes del pueblo tienen que ser los primeros en amar y en buscar la justicia y guiar al resto del pueblo a hacer lo mismo. ¿Quiénes eran los líderes del pueblo? Bueno, vimos en el capítulo 17, la primera parte, que Dios estableció en cada ciudad jueces. Los jueces eran personas que tenían la tarea de conocer la ley, entender todos los criterios de la ley de Dios y después evaluar cada situación de la vida del pueblo. Ellos tenían la autoridad para dar la decisión final y dar el veredicto y traer la sentencia. Los jueces eran la autoridad final, pero en realidad no es que ellos hacían lo que querían. Ellos eran solamente mediadores de la ley. Ellos eran hombres que estaban en representación de la ley. Por eso ellos no podían hacer lo que querían hacer. Ellos tenían que tener celo por la justicia, tenían que conocer la palabra de Dios y aplicarla. Y también había bajo los jueces capitanes o líderes que administraban las tareas en el resto del pueblo, haciendo que lo que los jueces decían se cumpla. Así que Dios ordenó la vida del pueblo para que el pueblo tenga orden. El pueblo no era una gran anarquía. En el pueblo no era que cada persona evaluaba lo que le parecía que era lo que Dios decía. En el pueblo había autoridad. En el pueblo había gobierno. Este gobierno era la teocracia, Dios reinando. Y el Dios reinando reina a través de hombres que Él coloca en posiciones para administrar su verdad y dirigir a su pueblo. Eso que pasó en el mundo antiguo pasa en nuestro tiempo también. Este pueblo, el pueblo de Dios, la nación santa que hoy es la iglesia, no es una anarquía. No es cada uno haciendo lo que quiere, tampoco es cada uno interpretando lo que quiere y haciendo lo que interpreta que Dios le dice. Hay orden. En ese orden Dios establece autoridad. Estas autoridades tienen una función muy importante. Ellos tienen que conocer la ley de Dios, guiar al pueblo a vivir esa ley de Dios. Esa es su tarea. Toda la autoridad, todas las autoridades, todas las formas de autoridades que haya, tienen esa misma pauta. Hablábamos de los papás la vez pasada, ¿no? Los papás tienen que hacer eso mismo. Ellos son autoridad. ¿Y qué significa ser autoridad? Significa que ellos administran la ley de Dios. Ellos no tienen la libertad de usar a sus hijos como quieran, o castigarlos como quieran, o demandar lo que quieran. Ellos solamente son representantes de la justicia de Dios y guían a sus hijos ellos mismos estando bajo la autoridad de Dios y transmitiendo la autoridad de Dios a esa próxima generación. Esta es la función.
Esta es la función de los pastores en la iglesia y de cualquier forma de autoridad en la iglesia. Así que eso veíamos la semana pasada. Esto es para Dios el rol de un líder espiritual. El capítulo sigue y la sección que vamos a ver ahora tiene que ver con una función que es muy conocida para nosotros. Porque esta es la forma en la que funcionaron muchos pueblos a través de toda la historia. Es la figura de un rey. Y vamos a ver esto de un rey que gobierna sobre un pueblo. En el mundo, el concepto de rey es un concepto que es muy real, es muy palpable. Los gobiernos han cambiado y las formas de gobierno han cambiado, pero la monarquía no ha terminado, sigue viva, sigue muy feliz y crece cada vez más. Y les digo en qué forma. ¿Se acuerdan en toda la Biblia del primer hombre que se dice que él fue el primer poderoso en la tierra? ¿Quién fue? Nimrod. En Génesis, capítulo 10 o 11. Ya se me mezclaron los capítulos. En Génesis, capítulo 10, si no me equivoco. Ya se me fue el dato de la cabeza. Nimrod, el primer poderoso, ¿qué significa? Fue un poderoso cazador. No es que él cazaba animales. Él era un guerrero. Y él impuso su autoridad por medio de la fuerza y se estableció el primer dominio, personas dominando a otras personas. Y desde ese punto de partida, la historia humana ha sido una historia de conquistas, de poderosos, de personas que logran ganar autoridad y la imponen y tratan de usarla para extenderse y lograr más autoridad. Desde los grandes reyes de la historia del pasado, de los imperios, hasta las revueltas recientes, las guerras mundiales que vivimos, ¿no es cierto?, con un desquiciado queriendo controlar el mundo. Todo eso ha pasado en la historia del mundo. Hoy la monarquía parece estar desapareciendo, pero digo, no está desapareciendo. Te digo, ¿en qué forma no está desapareciendo? Anteayer, mi hermana me invitó a una salida de hermanos. No salimos mucho y me dice, no nos podemos perder la nueva película que salió. Le digo, ayer el último que fui al cine de haber sido, no sé, años que no. Pero Janel me dijo, acaban de sacar de nuevo la película del Rey León. Cuando éramos chiquitos, vimos un montón de veces esa película, tantas veces que nos sabíamos todo el diálogo. Lo íbamos diciendo a la medida que iba pasando y todavía después de mucho tiempo me senté en la película y podía recitar el diálogo completo del Rey León, cantar las canciones y todo. Ahora, la volvieron a sacar a la película. Bueno, la vuelven a sacar porque es un clásico, ¿no es cierto?, de Disney. Pero claro, todas las películas tienen su trama y tienen su propósito. Estuvimos estudiando con los líderes de los niños, ¿no?, acerca de la narrativa, el estudio de narrativa histórica. Y hablamos, todas las historias tienen su equilibrio, ruptura, intento de restablecer equilibrio, nuevo equilibrio. Y toda la historia tiene un punto central. Hay algo que te quieren comunicar, un mensaje. ¿Y cuál es el mensaje que el Rey León quiere comunicar? Bueno, por si la van a ver, no le quiero... Ya igual la película está quemada, ¿no? Ya la saben. ¿De qué se trata toda la película? Toma tu lugar en el ciclo de la vida. Este que había nacido rey y después se había convencido de que no era rey porque habían pasado cosas trágicas y había pensado Hakuna Matata, ¿no es cierto?, la vida no hay que preocuparse y hay que vivir nomás. Al final logra entendiendo, no, yo sí soy el rey y tengo que tomar mi lugar como rey. Así que voy a pelear por mi lugar y lo voy a tener. Y termina la canción final de toda la película del Rey León. Buscá tu lugar, lográ tus sueños, conquistá todos los planes que tenés. ¿Qué te está diciendo la película? Vos sos un rey. ¿O no te diste cuenta? Creo que todos lo sabemos. Y por eso es que la película nos emociona. Por eso es que sentimos esas sensaciones cuando estás viéndolo. Bueno, tal vez soy yo nomás. Pero estás sintiendo esa emoción de este que logra al final conquistar y tenerlo. ¿Sabes por qué te emociona? Porque vos te ves ahí. Ese sos vos.
Eso es lo que vos deseás. Ese es tu sueño, ser el rey. Esto es lo que Satanás le susurró a Eva. Vas a ser como Dios. La monarquía no terminó. Solamente que ¿sabés cómo se muestra ahora? No queremos tener un rey en nuestro país. ¿Por qué? Porque yo quiero ser el rey. ¿Quién tiene que ponerse como rey? Hay una lucha de poderes, de intereses. La monarquía sigue viva y va a seguir hasta el final de los tiempos. Yo quiero ser el rey. Esta es la forma como el mundo piensa. Esta es la forma en la que funcionan los sistemas, funcionan las empresas, funciona la familia, funciona la sociedad. En base a personas que logran establecer y dominar. Y hay una lucha de poder en nuestra sociedad, ¿no? Tenés el movimiento feminista. ¿De qué se trata el movimiento feminista? Es una lucha de poderes dentro del hogar. Hay una lucha de poderes social también. Que está derrocando los sistemas, que está amenazando con la estabilidad del sistema, porque ya no queremos gobierno. Todos los gobernantes nos fracasan. Así que hay una búsqueda de una forma de anarquía en nuestro tiempo, donde el pueblo gobierna, o sea, yo gobierno. Vivimos en una lucha de poderes constantemente. El pueblo de Dios fue diseñado y fue creado para tener una forma de gobierno que este mundo no imagina. Que parece absurdo, totalmente imposible de entender y de abrazar o aceptar. Y es lo que llamamos la teocracia. ¿Qué es teocracia? Dios gobierna. Yo no gobierno. Dios gobierna. Hay autoridad, pero esa autoridad está sujeta a Dios. Y todas las autoridades son unas expresiones del gobierno de Dios por medio de la ley de Dios que nos dirige. El pueblo de Israel recibió este gran tesoro. A diferencia de todo el caos que había en su mundo, en su tiempo, Israel fue creada para vivir de esta manera. Pero Israel estaba enfrentando un peligro. Y es no aceptar la teocracia y querer la monarquía. Querer el gobierno de reyes. Abandonar, declarar la emancipación, la libertad del Dios tirano para poder establecer un gobierno humano. Ese es el peligro de Israel y es nuestro peligro. Nuestro peligro como pueblo de Dios es abandonar la teocracia para seguir la monarquía, el rey que gobierna. Una forma de autoridad o autoritarismo o gobierno propio individual que logre establecer nuestro propio control, nuestro propio reino, nuestros propios planes y nuestras propias metas. Eso es lo que queremos. Y Dios nos protege de eso mismo con pasajes como este. Al pueblo de Israel Dios se lo dio para guardarle de ese peligro que se avecinaba. Así que vamos a leer, el título del mensaje de hoy es El rey que Dios aprueba. El rey que Dios aprueba. Porque al final de este pasaje vas a ver, Dios aprobó que haya un rey. Pero Dios va a decidir cuál es el rey que Él aprueba. El rey que Dios aprueba. Vamos a leer entonces el pasaje del versículo 14 al versículo 20. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da y tomes posesión de ella y la habites y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos. Porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Ni tomarás para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe. Ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces se escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes, levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios y para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra,
para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. ¿Cuál es el rey que Dios aprueba? Bueno, en primer lugar, el rey que Dios aprueba es un rey que reconoce el gobierno de Dios. Es un rey que reconoce el gobierno de Dios. El versículo 14 arranca de una forma interesante porque lo que tenemos acá no es una ley que ordena a Israel poner un rey. La ley en ningún momento guía a Israel a poner a un rey. Todo lo contrario, lo vimos hasta ahora. Dios es el rey. Israel es gobernada por Dios. ¿De qué manera? Por medio de jueces que tienen la ley de Dios y la ejecutan y la ponen en marcha. No hay reyes soberanos. ¿Y qué es lo que tenemos acá entonces? Lo que tenemos acá es una profecía. Lo lees en los primeros versículos. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, o sea, Moisés está anticipando, eso va a pasar, van a entrar, van a tomar posesión, y tome posesión de ella, y la habites, y digas. Lo que Moisés está hablando es en forma profética. Él está hablando del futuro. ¿Y cómo sabe el futuro Moisés? Bueno, muchos hombres en la historia del mundo antiguo, en el pueblo de Israel, fueron heraldos de Dios que recibieron profecías de parte de Dios. Moisés fue uno. El primer hombre a quien se le llama profeta en toda la Biblia fue Abraham. El segundo, a Moisés. Y a Moisés se le llama profeta porque él es un hombre que está en la intimidad de Dios y Dios le revela cosas a Moisés. Lo venimos estudiando desde hace mucho. Y parte de lo que Dios le revela en algunos momentos, le revela cosas del futuro. Moisés va a hablar cosas que todavía no sucedieron, pero van a suceder. Y en la historia de Israel las vamos a ver. ¿Y qué es lo que va a suceder en el futuro? Cuando digas, pondré un rey sobre mí. Fíjate, acá no está Dios diciéndolo, ellos lo están diciendo. Vamos a poner un rey sobre nosotros. Y lo vamos a poner como todas las naciones que están en mis alrededores. Hay un punto que Israel parece nunca terminar de entender. Lo venimos hablando, es el tema de los últimos capítulos. Ustedes son un pueblo único, un pueblo especial, un pueblo distinto a todas las demás naciones. ¿Se acuerdan que Dios hasta le dio cosas prácticas para que se den cuenta que son únicos? Como por ejemplo, no le dejó comer cerdo. ¿Por qué? Para que sean distintos. No importa, comer cerdo o no comer cerdo no es un problema, pero Dios le dijo que no lo coman para que no se junten con los otros y coman junto con nosotros. Dios les dio leyes que les sirvieran al pueblo para entender esto y separarse y vivir una vida única y no compararse, sino entender, somos un tesoro de Dios. Él nos eligió para propósitos suyos, somos un pueblo santo apartado para Él, somos un pueblo único. Pero Israel lucha con esto una y otra vez, mirando alrededor y diciendo queremos ser como los demás. Esto es un gran problema, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí en Canaán los demás son pueblos que Dios va a destruir por su pecado. ¿Vos querés ser como los demás? Si vos sos como los demás, vas a tener el mismo destino que los demás. En el capítulo que sigue, mirá el capítulo 18, versículo 9. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por el fuego, ni quien practique adivinaciones y sigue todo. No hagan como los que están ahí. ¿Por qué? Porque por estas causas Dios los destruye. Ustedes son un pueblo que ha sido librado de esto para vivir una vida apartada para Dios. Pero el pueblo mira alrededor y dice, queremos tener un rey, igual que los demás. Lo que tenemos acá es un acto de rebeldía del pueblo, que se está anticipando. Es una profecía. Este pueblo que va a vivir estas primeras etapas bajo el gobierno de Dios, va a llegar el momento donde van a rechazar el gobierno de Dios. Van a decir, no queremos que Dios sea el rey, queremos poner otro rey.
porque querrían poner otro rey. Y acá dice, porque las demás naciones tienen otros reyes. Y entonces, pero entonces, ¿qué? Igual no entiendo. Que tengan otros reyes de otras naciones, ¿por qué requiere que yo lo tenga? Bueno, porque las demás naciones que tienen sus reyes, tienen características que son más convenientes para nosotros. Hay veces donde Dios como rey no parece muy atractivo. Porque la agenda de Dios no es la agenda que yo tengo. Entonces, por ejemplo, si yo tuviese un rey como las demás naciones, tal vez mi rey me diría, todo el mundo tiene que ser nuestro, porque nosotros somos la mejor raza de todas. Todos los pueblos tienen que sujetarse a nosotros, vamos a ser ricos, vamos a tener muchos bienes, vamos a conquistar y tener gran poder, vamos a la guerra. Pero Dios nunca me diría eso, ¿no? Dios, ¿qué me diría? Vivan para mi gloria, sírvanme, sean luz a las naciones, y yo voy a ser amado, servido, honrado, y ustedes van a ser bendecidos. Claro, no nos apela tanto a nuestra carne, a nuestros deseos. ¿Queremos tener un rey como las demás naciones? ¿Sé lo que quiere decir? Resonamos mejor con alguien que tenga la misma naturaleza pecaminosa que tenemos nosotros. Y este pueblo está pidiendo esto, un rey como las demás naciones. Todo esto va a suceder en el futuro, en la historia que está registrada en Primera de Samuel. Y quiero solo hacerle unas referencias a este pasaje, porque al final se va a cumplir la predicción de Moisés, cuando Samuel, como ese gran profeta de Dios, que todos sabían que Dios hablaba por medio de él, no había duda. Samuel había guiado fielmente a esta nación, sin nunca haber fallado en haberles explotado o malas intenciones. Samuel había sido un líder fiel, representante de Dios. Y fue a Samuel que el pueblo vino a decirle, queremos un rey. Vamos a poner a un rey, igual que tienen las demás naciones. Y en 1 Samuel capítulo 8, versículo 4, está esta historia, lo que el pueblo le dice, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Hay siempre una buena excusa para no tener a Dios como rey, ¿no? Siempre hay alguien a quien señalar, siempre hay algún problema en el líder que apuntar. Y claro, Samuel era un hombre fiel, pero sus hijos no estaban siguiendo su camino. Así que acá viene el pedido. Constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. A Samuel no le gusta. No le gusta que le hayan pedido esto y ora a Dios. Y Dios le responde estas palabras. Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan. Porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Acá está. Esto es lo que está pasando. Este pedido es un pedido de no gobierno de Dios sobre nosotros. Yo quiero ser el gobernante. Quiero que haya otro gobernante de acuerdo a mi propio corazón. Y no Dios. Más tarde, en el capítulo 12, cuando Samuel está a punto de salir de la escena y él está haciendo su despedida y él recuerda este hecho, él va a decir esta expresión. Y habiendo visto que Nasa, rey de los hijos de Amón, venía contra vosotros, me dijiste, no, sino que ha de reinar sobre nosotros un rey. Ellos vieron una amenaza que venía y pensaron, es mejor tener a un hombre que salga a la guerra que tener a Dios que pelee por nosotros. Y Moisés termina con esta expresión, siendo así que Jehová vuestro Dios era vuestro rey. Ustedes pidieron un rey, teniendo ya un rey. Lo que estaban haciendo no era llenar un hueco vacío, estaban reemplazando a Dios por una persona que iba a tomar el reino. Y Samuel en ese mismo capítulo les advierte de lo terrible que fue esa decisión, de las consecuencias que tiene. Y ellos se ponen a llorar y le piden a Samuel, le dicen, ruega por tus siervos a Jehová, tu Dios, para que no muramos. Porque todos nosotros a nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. Y Samuel le va a responder, no temáis, vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo eso no os apartéis de en pos de Jehová, sino servidle con todo vuestro corazón.
Algo interesante acá, porque no hay duda de que esto fue un pecado de la nación. Un gran pecado. Samuel se lo dice y ellos lo reconocen. Ellos abandonaron a Dios y pusieron a un rey humano en lugar de Dios. Pero en medio de eso, lo que Samuel les dice, y lo que Dios le había dicho a Samuel, es deja que eso suceda. Deja que se establezca un rey humano. ¿Por qué dejar que se establezca un rey humano? Samuel lo que le va a hacer es, le va a advertir, ahora que hay un rey humano, aún hoy tienen que someterse al rey divino. Porque hay un rey que gobierna sobre todos los reyes. No hay ninguna persona que sea independiente. No hay ninguna persona que pueda vivir una vida aislada. Están todos bajo el dominio de Dios. Así que aún cambiando el sistema, aún poniendo una persona que está a cargo, sobre él está Dios. Lo que Dios va a hacer, y lo que tenemos en Deuteronomio 17, es responder al pecado del pueblo y así cumplir sus propósitos soberanos eternos. Porque Dios ya tenía pensado que Israel tenga un rey. Esto es lo asombroso de la soberanía de Dios. Dios es tan grande, tan poderoso, tan soberano, que aún la rebelión, el pecado, termina cumpliendo sus propósitos. ¿Cómo sabemos que Dios ya tenía esto planeado? Bueno, en Génesis capítulo 49, cuando Jacob está dándole las palabras finales a sus 12 hijos, y en esas palabras le está dando profecías en cuanto al futuro de estos hijos, cuando llega el turno de Judá, dice, nunca se apartará el cetro de Judá hasta que venga Silo. Jacob habla del gobierno de la nación de Israel, va a estar centralizado en un descendiente de Judá. A través del tiempo, hasta lograr el fin que Dios planeó, que haya un rey descendiente de Judá sobre la nación de Israel. Pero esto es un misterio. ¿Cómo es esto? Que haya rey es el resultado del pecado del pueblo. Pero que haya rey ya fue planeado desde antes de la fundación del mundo, que es el lugar que va a ocupar el Mesías, gobernando y rigiendo toda la nación de Israel y el mundo entero con vara de hierro. De esto se trata. ¿Y cómo puede ser? Bueno, esta es la muestra de la soberanía de Dios. Esta es la forma en la que Dios cumple sus planes. Así que el plan es este. Dios va a permitir la monarquía. Una forma de monarquía que no es la que representa todo lo que Dios planeó. Porque esa monarquía tiene requisitos que no va a poder cumplir. Pero un día, al final de los tiempos, se va a levantar un rey único, un rey como ningún otro, que va a ser el rey que Dios aprueba. Y ese rey que Dios aprueba va a cumplir lo que vamos a leer acá. El único que lo va a cumplir. La única forma de gobierno que Dios avala en este mundo. Porque no hay posibilidad en que un gobierno humano, por su propia directiva e iniciativa, sea aprobado por Dios. La única manera es este gobierno humano, sujeto completamente a Dios, viviendo para la gloria de Dios, cumpliendo todos estos principios. Este es el gobierno que Dios aprueba. Y no solamente Cristo va a reinar. Un día nosotros vamos a reinar con Cristo por siempre, siendo los reyes que Dios aprueba. Pero sin llegar hasta el final de la historia, este es el parámetro que Dios le dio a Israel para entender cómo funciona la autoridad. Dios hizo un cortocircuito con la historia, porque para el mundo, gobierno, autoridad significa una cosa, para Dios significa otra cosa, totalmente distinto. Este fue el conflicto entre cuando Jesús le habla a sus discípulos, y sus discípulos están tratando de competir por lograr llegar a ser el primero, el que esté sentado a la derecha y a la izquierda del Señor, los que tengan la autoridad en el reino. Y Jesús le dice, así no tiene que ser entre ustedes. En el mundo esto es lo normal, pero entre ustedes no va a ser así. Las dinámicas del reino de nuestro rey
son totalmente distintas a las de este mundo. Y por eso la necesitamos entender. Siguiendo este patrón, un papá puede saber qué significa ejercer autoridad sobre una casa, un esposo, un líder en la iglesia, un patrón en su trabajo. Cada persona que de alguna manera en algún lugar social tiene un lugar de autoridad, esa autoridad tiene que estar gobernada por estos principios. De otra manera es antibíblica. De otra manera es resistida por Dios. Entonces, ¿cuál es el rey que Dios aprueba? Es un rey que reconoce el gobierno de Dios. En este sentido, el gobierno soberano de Dios, que va a usar aún el pecado del pueblo para cumplir sus propósitos. En segundo lugar, es un rey que es elegido por Dios. ¿Quién es el rey que Dios aprueba? Es un rey que es elegido por Dios. Y esto lo dice el versículo 15. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. Esto es uno de los puntos donde se entra en crisis o se choca de frente con el sistema del mundo. Porque el mundo, ¿qué te dice? El mundo te dice que la autoridad, el poder, la influencia, el dominio vienen por la fuerza, vienen con mi capacidad, vienen con mi esmero, vienen, ¿no es cierto?, con mis estudios, vienen con mi conquista, con todo eso yo logro mi gobierno. Pero esto es la gran ilusión del mundo. Esto es totalmente falso. Aún en el mundo secular, ¿sabes quién logra ser un empresario exitoso? La persona a la que Dios le da ser un empresario exitoso. ¿Sabes quién logra ser el presidente de la nación? La persona a la que Dios le da ser el presidente de la nación. Y vos decís, ¿cuántos millones está gastando la gente ahora ahí afuera tratando de hacer campañas políticas? Pero esta es la realidad. Aún el mundo secular, tenés las historias del Antiguo Testamento, como la historia de Nabucodonosor, que él nunca temió a Dios, nunca buscó a Dios, pero cuando estaba en la cima del mundo, lo que Daniel le dice es, Dios te lo dio. Y si no lo reconoces, Dios te lo puede quitar en un instante. Dios gobierna sobre los hombres. Esta búsqueda de poder nos consume, nos aniquila, nos llena de ansiedad, nos llena de temor, porque sentimos que depende de nosotros tenerlo, mantenerlo o lograrlo. Y en todos los niveles lo estamos tratando de hacer. Tratamos de escalar, tratamos de tener, tratamos de influenciar, tratamos de crecer. Y tenemos que entender un principio. La autoridad que Dios avala es una autoridad elegida por Él. ¿Y qué significa esto? Significa que al hombre no le compete en lo absoluto el lugar de influencia que él va a tener en esta vida. Al hombre no le corresponde, eso le toca a Dios hacer. Al hombre le corresponde vivir una vida piadosa que honre a Dios y dejar a Dios decidir dónde lo va a colocar. ¿En qué lugar? Si le va a dar una familia o no. Si le va a dar un lugar de influencia ministerial o no. ¿Qué lugar de influencia ministerial? Si va a tener una influencia en su iglesia o va a tener una influencia nacional. Si va a ser el hombre recordado por todos los libros de historia o va a ser un hombre anónimo que nunca nadie va a saber nada de él. Dios es el que da esto. Y Dios lo elige. Y Él tiene la autoridad para hacerlo. Nadie más. Porque Él es soberano. Él gobierna. Y nadie que se rebela contra este principio termina bien. ¿Se acuerdan cuando a Moisés mismo se levantaron un grupo de sediciosos tratando de lograr tener su lugar? ¿Qué hizo Moisés? ¿Se defendió? Dios lo defendió. ¿Por qué? Porque Moisés no había elegido ese lugar. Dios lo había puesto en ese lugar. Y él no lo tiene que defender, Dios lo va a defender. Y Moisés, aquella persona se abrió la tierra y se los tragó. No le va bien a las personas que no aceptan el lugar que Dios les da. El gobierno que Dios acepta es el de una persona que dice, si estoy acá es por la gracia de Dios. Y estoy acá para la gloria de Dios, para cumplir sus propósitos. No fueron mis méritos, no fue mi inteligencia, mi sabiduría o mi capacidad, fue Dios.
y ahora soy responsable ante Él. Dios elige a los reyes. Fíjate, hay muchas, podemos citar los ejemplos de la monarquía de Israel. Porque después de ese día, cuando Samuel se entristeció y Dios le dijo, bueno, déjalos, me rechazaron a mí, dales a un rey. Aún ahí, Samuel le advirtió, bueno, van a tener un rey, pero el rey tiene que ser de acuerdo a los principios que Dios nos dio. Y el primer principio es este, Dios lo elige. Así que, ¿quién va a ser nuestro rey? Fíjate que probablemente el pueblo haya tenido esto en mente. Porque ni bien pasó esto, el pueblo no organizó una votación nacional. No fue eso. Lo próximo que tenemos en la historia es Samuel ungiendo a Saúl. Y la unción de Saúl fue, ahí en el capítulo 9, versículo 15, cuenta la historia. Dice, y un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel, diciendo, mañana, a esta misma hora, yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, el cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos. Dios eligió a Saúl. Los gatitos me parece que están haciendo estragos. Dios eligió a Saúl. Ahí en 1 Samuel 9, Dios le guía a Samuel y le dice, cuando viene Saúl, este es. ¿Se acuerdan la historia conocida del ungimiento de David? Cuando David fue ungido como rey, Dios le dice que vaya a la casa de Isaí. Llega, traen a todos los hijos, ninguno es. Falta alguno. Si hay uno en el campo, tráiganlo, no vamos a comer hasta que él no venga. Cuando viene, Samuel saca su aceite y lo unge. Este es. ¿Por qué? Dios lo eligió. Dios eligió a Saúl, Dios eligió a David. Y cuando David está a punto de dejar el trono, David dice, a Salomón, ha elegido Dios para que tome mi lugar en el trono. Ahí está el texto, yo lo noté en 1 Crónicas 28:5. El mismo justificativo. Dios lo eligió. No va a estar en el trono porque es mi hijo. Está en el trono porque Dios lo eligió para esa función. La subida de Salomón al trono fue un momento de caos, de conflictos. Había gente luchando por el trono. Y se tuvo que hacer medio a las apresuradas y medio en un escenario bastante tumultuoso para que otro no tome el lugar que no le correspondía. Y a partir de Salomón vemos algo muy triste. Vemos una lucha de poderes. Gente que se levanta y mata a la familia del otro y toma el control y viene, ¿no es cierto?, para lograr conquistar y tener la autoridad de la nación de Israel. Pero acá está el principio básico para esta nación. Dios elige a su rey. Y este principio básico llega hasta el final de la historia. Hasta que el gran rey, del cual depende todo y para lo cual existe todo, y por la razón por la que Dios permitió la monarquía en Israel, fue por este rey, porque un día Dios iba a elegir a su rey. Lo dice en el Salmo capítulo 2, versículo 6. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Este salmo que describe a este futuro rey tiene esta expresión, yo he puesto, dice Dios, mi rey sobre Sión, sobre este monte, en el lugar del trono de Israel. Entonces el rey el rey que Dios aprueba es un rey que es elegido por Dios. Próximo, el rey que Dios aprueba es un rey que depende en el poder de Dios. Depende en el poder de Dios. El versículo 16 dice así. Terminó diciendo el versículo 15 otra expresión, no podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Les digo un paréntesis nomás. Esta expresión es la que usaron los escribas para tratar de atrapar a Jesús en una encrucijada que lo desacredita en su ministerio. ¿Y cómo fue la trampa? Bueno, en el tiempo en que vivía Jesús, el que gobernaba en Israel no era un judío, ¿no? ¿Quién gobernaba en Israel? Bueno, un romano. Lo tenemos, ¿no es cierto?, más adelante en la historia, Pilato, que después va a mandarlo a la muerte a Jesús. Y sobre Pilato está el gobierno desde Roma. Así que esta es la encrucijada. La ley le dice al pueblo que no debe considerar rey a nadie que no sea del pueblo judío.
Y entonces la pregunta es, ¿tenemos que dar tributo a César o no? Era la pregunta perfecta, era una trampa mortal. Porque si Jesús decía, sí hay que darle tributo, no está cumpliendo la ley. Porque dar tributo es reconocer su soberanía sobre nosotros y no tenemos ningún soberano que no esté de nuestra línea, de nuestro linaje. Está rompiendo la ley. Y si Jesús decía, no hay que dar tributo, los romanos estaban ahí atrás, acá hay un sedicioso, llévenselo, nos libramos de Jesús. Perfecta era la trampa. ¿Y Jesús qué dijo? Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. El gobierno de Dios no tiene que ver con los tributos que damos. Tiene que ver con una sujeción a su ley, a su autoridad, un temor reverente a Él. Y en este caso, la nación estaba siendo dominada. Ellos no habían puesto a este rey. No tenía ningún sentido el argumento que le estaban trayendo. No estaban violando la ley en lo absoluto. Es más, ellos no se estaban sometiendo a la ley real de Dios. Entonces en el versículo 16 está el próximo principio. Debe depender del poder de Dios. Dice, pero Él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. El rey tiene que ser una persona que depende por completo en Dios. ¿Y qué tiene que ver los caballos acá? Bueno, los caballos eran la fuerza militar de este rey. En todos los ejércitos antiguos hay excepciones contadas con la mano de batallas que se ganaron sin una fuerza de caballería grande. Esto era la base, este era el ejército, ¿no es cierto? Este era lo que hacía la diferencia en un ejército, por la fuerza física que tiene el caballo, por el golpe que producía en el golpe inicial, la posición de ventaja que tenía el que estaba arriba con la espada, ¿no es cierto?, para atacar a todos los demás. Así que el caballo era la forma de tener fuerza como reino. Entonces, acá estaba el peligro. El peligro es que este rey sea un rey astuto, un rey capaz de organizar y logre hacerse de muchos caballos. Y logre fortalezas que le hagan confiar en eso. Ese iba a ser el final de su reino. Lo vamos a ver más adelante. Este rey, la demanda de Dios es un rey que no tenga a su disposición muchas razones humanas para creerse fuerte. Sí, eso sería. Entonces, eso requiere dos cosas. Para todos los que ejercen autoridad de alguna manera, ¿dónde se basa esa autoridad? ¿Cuál es la fuerza que te permite escalar? Bueno, el principio es este. No agregues ningún elemento que te va a llevar a confiar en eso el día de mañana. Acepta con gozo lo que el Señor te da. No hay nada malo en tener caballos. Porque ahí no prohíbe tener caballos, ¿no? ¿Qué es lo que prohíbe? Aumentarlos para sí. O sea, buscar tener caballos para tener fuerza como reino. Eso era pecado para este rey. Eso era pecado. Sería el joven, ¿no es cierto?, que piensa, si quiero llegar lejos en el ministerio, tengo que tener un título que diga ahí abajo un seminario de renombre. Porque eso me va a dar fuerza en el ministerio. Ahora, ¿está mal tener un título con el nombre del seminario ahí abajo? De ninguna manera. Si es una búsqueda de ser fiel en el ministerio que el Señor te dio, si es un celo por la precisión bíblica que te quiere llevar a estudiar con más profundidad y tener más herramientas, eso es bueno. Pero tenerlo como una herramienta para lograr influencia, para lograr grandeza, y eso le pasa a un joven que va a una carrera universitaria. ¿Tiene algo de malo? Por supuesto que no. Tendría mucho de malo si vos sos un perezoso y no te esforzás para explotar tu conocimiento lo máximo posible. Mucho de malo tendría eso. Pero si vos vas a estudiar para lograr un futuro seguro,
quieren una noticia, el estudio no te lo va a dar. O si no, preguntáselo a los venezolanos, que tienen carreras universitarias muy buenas. ¿Te puede dar un futuro seguro tu carrera? ¿Qué te puede asegurar tu futuro? Tu confianza exclusiva en Dios. En todos los momentos de tu vida. Esto se requiere de un líder. Se requiere un hombre que no sea un hombre calculador, que está tratando de armar el escenario para tener las alianzas correctas para lograr sus fines. Se requiere un líder que no está pensando que Carlos se va a ir a Francia porque podemos tener buenos amigos con mucha plata que den para que él pueda ir. Sino un hombre que pueda depender en Dios. Y que busque relaciones que van a enriquecer esas iglesias. Yo te digo, no habría una mejor inversión que se me puede ocurrir a mí que darle dinero a Carlos para ir a Francia. Y quiero convencer a muchas iglesias que lo hagan, porque van a tener mucho fruto por eso. El Señor les va a bendecir. Pero ¿dónde está nuestra confianza? ¿Está nuestra confianza en lo que el Señor puede hacer o en lo que el hombre puede hacer? Dice un texto muy conocido ahí del Salmo 27. Dice, estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Unos confían en algo, otros en otra cosa. Nosotros vamos a tener en nuestra mente a Dios. Él va a ser nuestra confianza en todo momento. Así que el rey tiene que ser una persona que no se haga de muchos caballos. La pregunta que yo te hago, ¿estás buscando comprar caballos? No los compres. No lo hagas. ¿Estás buscando comprar caballos para la gloria de Dios, para el servicio a Dios o para la seguridad de tu propio reino? No lo hagas. No aumentará para sí los caballos, ni hará volver al pueblo de Egipto. Esto es otro tema, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces ya en el libro de Deuteronomio Moisés enfatiza esto? No vuelvan a Egipto. No vuelvan. No hagan marcha atrás, no vayan a la vida de la esclavitud. Miren hacia adelante todas las promesas que el Señor les dio. Vivan esa libertad, sirvan al Señor. Vivan para Él, para su gloria. No vuelvan atrás de Egipto. Un rey tiene que ser una persona que estimula a su pueblo a abandonar Egipto. No a amar Egipto. Qué trágico es cuando un padre le aconseja a un hijo basado en los deseos de la carne, de los ojos, de la vanagloria y la vida. Porque él lo que está haciendo es preparando a alguien que se vuelva a Egipto. Tal vez no se va a volver hoy, se va a volver cuando tenga la oportunidad mañana. No vuelvan a Egipto. Entonces no vuelvas vos a comprar caballos a Egipto para que después tus hijos no vuelvan a Egipto. El rey no tiene que volver, no tiene que tener caballo, no tiene que relacionarse en nada con estos poderes. Porque estos poderes van a cobrar caro. Isaías 31, versículo 1 dice así: ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos, y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes, y no miran al Santo de Israel, ni buscan a Jehová. Pero Él también es sabio y traerá el mal, y no retirará sus palabras. Se levantará pues contra la casa de los malignos y contra el auxilio de los que hacen iniquidad. Y los egipcios hombres son y no Dios, y sus caballos carne y no espíritu. De manera que al extender Jehová su mano caerá el ayudador y caerá el ayudado, y todos ellos desfallecerán a una. ¿En Egipto hay ayuda? En momentos de desesperación parece que sí, ¿no? Pero Isaías te dice, no, son hombres, no son Dios. Dios es el único soberano, apóyate en Él. No vuelvas a Egipto, porque si volvés a Egipto, el mal les va a alcanzar a ellos y van a perecer ellos y vos que vivís ahí en Egipto. Esta fue la advertencia de Jeremías contra los que estaban pensando que escapar a Egipto era una buena alternativa en vez de arrepentirse y confesar sus pecados. Estaban llegando los invasores y le estaban diciendo, si no se arrepiente este pueblo, van a ser destruidos. Y en vez de arrepentirse, lo que están pensando es, bueno, vámonos a Egipto y vamos a tener refugio allá. Y Jeremías le dice, bueno, está bien, váyanse a Egipto, hagan sus comunidades allá. ¿Sabes lo que va a pasar? Egipto va a ser destruido y ustedes van a ser destruidos en Egipto. ¿A dónde van a escapar? Del castigo de Dios, del juicio de Dios. No hay dónde escapar. No hay mejor refugio que el temor a Dios, la obediencia a Dios.
el arrepentimiento. No escapen a Egipto. Entonces, un rey que depende en el poder de Dios. ¿Cuál es un rey aprobado por Dios? Un rey que se consagra completamente a Dios. Un rey que se consagra completamente a Dios. Versículo 17. No tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe. No tomará muchas mujeres. La poligamia fue un pecado que fue devastador por muchos siglos, aún dentro del pueblo de Israel. La monogamia, un hombre y una mujer, unidos por toda la vida, fue establecida claramente desde la creación. Lo tenemos en Génesis capítulo 2. Al final, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Este es el principio. Y para Israel, esta era la regla. Y vos decís, pero si era la regla, ¿por qué los patriarcas tuvieron varias esposas? Bueno, creo que tenemos que reinterpretar la historia. Y lo que antes pensabas tal vez que era algo bueno, ahora tenés que darte cuenta que no era algo bueno. O sea, el pasaje que dice que Jacob trabajó por Raquel otros 7 años porque la amaba, no es un pasaje romántico, es un pasaje aberrante, es un pasaje horrible, es un pasaje que demuestra la gravedad del pecado del corazón de Jacob, que va a traer graves consecuencias a la familia de forma permanente hasta las generaciones que vendrían después. Es algo horrible la poligamia. ¿Sí? Ahora, el hecho de que sea horrible la poligamia no hace que Dios haya anulado sus propósitos en la vida de estos hombres. Porque Dios siguió en marcha sus propósitos a pesar de estos pecados. Y estos hombres son tenidos como, por ejemplo, David, un hombre conforme al corazón de Dios, pero un fracaso en el hogar, una familia destruida por la poligamia. Y muchos de los grandes héroes de la Biblia fueron destruidas sus familias por estos pecados. Entonces, Moisés lo que está haciendo acá es defendiendo la monogamia. Y al que le va a ser difícil defender la monogamia es al rey. Porque el rey tiene acceso a mucho más que otros. Mira, nuestro corazón es engañoso y perverso, ¿no? Y yo pienso, ¿qué pecados sería capaz de cometer si solamente tuviese la oportunidad de cometerlos? No lo sé, pero sé algo. El Señor no va a dejar que sea tentado más de lo que pueda resistir, sino que va a dar también la salida para que pueda soportar. Yo sé que nunca voy a enfrentar uno que no pueda resistir, pero yo le doy gracias a Dios por no ponerme en ciertas circunstancias, porque no sé lo que podría hacer. ¿Qué pasaría si vos estarías en una situación donde vos sabés que nadie nunca va a saber nada de lo que vos vas a hacer ahí? Nunca, nunca, nunca. Y si vos sabrías que nunca habría ninguna consecuencia de nada de lo que vos harías ahí, nunca, nunca, nunca en toda la vida, si vos lo sabrías con toda garantía. Y si vos tuvieses la oportunidad más seductora que jamás te hubieses imaginado, ¿qué pasaría en esas circunstancias? Bueno, imagínate este rey, estaba en esa situación. Mira, si a nosotros nos cuesta luchar, cuando vamos por camino de cintura, ¿no es cierto? Y están eso que es difícil, ¿no es cierto? Pero están ahí mostrándose esas mujeres o hombres. Si a los hombres les cuesta luchar con eso, imagínate lo que un rey vivía. Esto iba a ser un lugar de mucha presión y tentación. Y él iba a dar lugar a su carne. Iba a tomar muchas mujeres. Estaba justificado, era el rey, todos los reyes lo hacían. Entonces acá está el mandamiento. No va a tomar para sí muchas mujeres. Una sola mujer va a ser su esposa de por vida. ¿Y qué tiene que ver? ¿Por qué es tan importante guardar? Es que la capacidad de este hombre de mantener su fidelidad y su lealtad a su esposa va a demostrar la clase de hombre que es. Va a demostrar qué es lo que está buscando. ¿Él está en el reino buscando sus propios intereses? ¿O él está controlando sus propios apetitos y sus propios impulsos para servir a las personas? Esta es la pregunta. Y si él no puede controlar sus apetitos para servir a las personas, no debe ser el rey. Por eso es tan delicado el hecho cuando un pastor, por ejemplo, es descubierto en una caída moral. Porque no solamente es un pecado más serio,
sino que ponen en duda toda la credibilidad de este hombre. Porque el pecado moral lo que demuestra es un corazón gobernado por los deseos. Y si está gobernado en este ámbito, ¿por qué es pastor? ¿Qué está buscando en el ministerio pastoral? Porque sirve a las personas en apariencia. Se pone en duda todo el entorno. Ahora todos luchamos. Todos tenemos que salir armados. Y con vergüenza les digo, todos tenemos caídas. Pero ¿cuál es la actitud? ¿Cuál es el camino por el cual un hombre mantiene ese gran requisito de 1 Timoteo capítulo 3, marido de una sola mujer? Si él no es marido de una sola mujer, no puede estar en el ministerio. Si él no es un hombre que tiene una consagración hacia su esposa, no puede estar en el ministerio. ¿Por qué? Bueno, es que la inmoralidad está ligada con la idolatría. Es lo que le decía recién. La inmoralidad es una expresión que va a sí o sí llevar a muchas otras expresiones de pecado. El pecado de inmoralidad nunca está solo. Nunca, nunca, nunca. Siempre que viene alguien y te dice, estoy luchando con la pornografía, tenés que hacerle más preguntas porque está luchando con muchas cosas más. Ese es un pecado que está relacionado con muchos aspectos de idolatría en su vida. Y esto es lo que está señalando acá. Dice, ¿por qué no va a tener muchas mujeres? Para que su corazón no se desvíe. Las mujeres van a desviar su corazón. Ahora el problema no son las mujeres. El problema es su corazón. Por eso es que él le dio el corazón a estas mujeres y por eso él sigue atrás de esas mujeres a donde estas mujeres quieren ir. Y estas mujeres le van a llevar a la idolatría. Porque ahora él ya no tiene un compromiso con Dios. Él tiene un compromiso solo con sus deseos. Y para seguir sus deseos, él va a seguir a estas mujeres a donde le lleven. Este fue el pecado conocido, entre muchos otros, del rey Salomón. Salomón es el ejemplo clásico de todo lo que no hay que hacer como rey. ¿Sí? Arrancó bien, pidiendo sabiduría, y a partir de ahí todo fue cuesta abajo. Todo mal hizo Salomón. El hombre que tenía que depender solo en Dios, ¿saben qué hizo? Tuvo ciudades enteras solamente dedicadas a cuidar caballos. ¿Saben la cantidad de caballos que tenía? Yo no me los acuerdo ya, ¿no es cierto? Pero caballerizas y caballerizas, miles de caballerizas que tienen muchos caballos cada una. Y carros. Y otro de los grandes y conocidos pecados de Salomón fue todas las mujeres que él tuvo. Tuvo 300 esposas reinas y 700 concubinas. Concubinas serían mujeres con las que él puede estar de forma esporádica, pero no tienen los derechos de una reina. Eso es inimaginable en cualquier mente. Y piensa, ¿no es cierto? Ese es el punto máximo al que puedes llegarse en romper todos estos principios. ¿Y qué es lo que pasó? El hombre más sabio de todo el mundo. A él sí no lo van a engañar las mujeres. Él sí va a lograr tener las mujeres para su placer, pero saber controlarlo. ¿Qué pasó al hombre más sabio de todo el mundo? Desviaron su corazón a la idolatría y adoró a todos los dioses de las naciones paganas. Y terminó siendo juzgado por Dios y perdiendo todo el reino. Un líder que Dios aprueba es un rey que se consagra completamente a Dios, consagra sus deseos y apetitos a una vida de servicio y que se demuestra en su fidelidad a una esposa. Si sos soltero, a la futura esposa. Si estás casado, a la que hoy tenés. Anteúltimo, un rey que tiene, Dios aprueba un rey que tiene su contentamiento en Dios. Un rey que tiene su contentamiento en Dios. Acá hay otro mandamiento un tanto extraño, porque uno pensaría que un rey tenga muchos recursos es algo bueno. ¿Por qué? ¿No le gusta a la nación ostentar las riquezas? ¿No está orgullosa la nación de Inglaterra con su reina? Con todo el lujo, con todo lo que tiene. ¿No sale por la televisión, por todo el mundo, cuando se casa un nuevo príncipe y muestran todo lujo? ¿No se compra gente televisores plasma solamente para ver? Yo me acuerdo, ahora no me acuerdo la persona, pero en una campaña, una persona que nos contaba, se había comprado no sé qué televisor solo para ver el casamiento de Máxima, creo que había sido.
porque no se lo podía perder y lo iban a transmitir no sé cuántos días y se compró el televisor para ver ese casamiento. Ostentando toda esa riqueza. Y uno piensa, bueno, eso es algo bueno. Pensá vamos a sacarlo a otro ámbito. Vamos a ponerlo en el ámbito de la iglesia. ¿No piensa no le da un sentido de valor a la iglesia ver las riquezas que tiene y aún que tiene su pastor? Mi pastor viaja por todo el mundo. Mi pastor es aquel que sale en la televisión, es el pastor que tiene todo ese lujo. Es más, en las iglesias carismáticas, este es uno de los grandes ejes de fuerza que tiene el mensaje que el pastor está dando. Porque él es el ejemplo de lo que está diciendo. Dios te va a prosperar. Seguime y vas a ser rico como yo. Ese es el mensaje que están dando. La riqueza respalda a este gran hombre. Y en la familia, bueno, si al papá le van bien en los negocios, si logra comprarse el auto, o si no lo logra, pero por lo menos se lo compra, aunque se endeude hasta lo máximo para ostentar por lo menos que sí lo puede comprar. Eso da credibilidad, da prestigio, da grandeza. Bueno, en el reino de Dios es lo opuesto. Lo opuesto significa, Él no va a buscar ninguna de estas cosas. Aún teniendo la posibilidad de tener más, Él lo va a rechazar. ¿Viste lo que dice? Al final, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Él no, lo mismo que los caballos, Él no va a amontonar dinero. No va a amontonar dinero, y esta es la expresión importante, para sí. ¿Sí? Y ahora le voy a explicar por qué es importante esa expresión. Para sí, Él no tiene que amontonar dinero. ¿Sabes lo que quiere decir? El hecho de que te puedas comprar el último iPhone no quiere decir que te lo tengas que comprar. Un buen líder es una persona que es austero y simple en sus posesiones. Porque él va a ser un modelo de cliente para muchas personas. Él tiene que renunciar a la posibilidad legítima de tener algo bueno y mejor. Perdón, pero lo tenía que decir. No. Esas son las luchas que tenemos todos nosotros. Es la forma en la que tenemos que pensar. Todos nosotros influenciamos a personas. Y un rey no tiene que acumular riquezas para sí. Para sí. No tiene que acumular riquezas. Hay un gran rey en la historia que nos demostró cómo sí acumular riquezas. Y es el rey David. ¿Se acuerdan que David fue el hombre que llevó a Israel a la época dorada? Salomón heredó todo lo que David construyó. Pero cuando David muere, él le deja a Salomón un reino enorme, administrado, ¿no es cierto? Y dejado en orden, con paz y con gran prosperidad. A base de batallas. David nunca conoció la derrota en toda su vida. Todas las batallas que luchó, las ganó. Y eso le hizo construir este gran imperio. Este gran imperio que él construyó le hizo muy rico. Más rico que todos los que vivían en su época. David había acumulado al final de su tiempo una cantidad de riquezas inimaginables. Pero ¿saben dónde estaba toda esa riqueza guardada? En un depósito que tenía un título al frente, que decía, para el templo de mi Dios. Al final de su vida, antes de morir, al traspasar todo el reino a Salomón, él va a hacer una colecta enorme con la que se va a financiar la construcción del templo más glorioso de toda la historia de la humanidad. Nunca hubo otro templo más lujoso que el templo de Salomón. ¿Y con qué plata se construyó? Bueno, ahí lo tenés en Primera de Crónicas al final, donde David da esta gran suma de dinero y dice, todo esto lo he juntado y lo he dejado para la construcción de la casa de Dios, porque tengo mi afecto en la casa de Dios. Usa esa expresión, su amor estaba ahí. Todo eso, él había sido muy diligente. No tenemos que ser negligentes con nuestro dinero, ¿no? Tenemos que ser muy cuidadosos con nuestro dinero. Tenemos que tratar de ganar todo el dinero que podamos y usar ese dinero para el afecto más grande de nuestro corazón, que debería ser Dios. Un buen rey es una persona que rechaza las posibilidades
de tener para sí grandes riquezas, las entrega por su afecto real, que es Dios, su templo, que es el eje del testimonio de Dios en todo el mundo. Para ese templo Él dejó todo ese recurso. Ese es el ejemplo de David. Y bueno, y en el Nuevo Testamento tenemos los pasajes. Mateo 6, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Donde está lo que vos amás, ahí va a ir, tus recursos, ahí va a ir tu dinero. Ahora, volviendo al ejemplo del iPhone, vos podés pensar, bueno, pero con una tablet como la que tengo acá, puedo ponerme acá, puedo usarla para propósitos que van a traer gran fruto a la obra del Señor. Pero solo vos conocés lo que pasa en tu corazón. ¿Qué tan ansioso estás por comprarte la próxima que salió? ¿Qué tan alegre estás de mirar todas las funciones y posibilidades y aplicaciones? ¿Qué tan orgulloso estás de tenerla y de ostentarla? ¿O qué tanto sirve lo que tenés para propósitos del reino? Para expresar tu amor a Dios. De eso se trata. El rey tiene que mostrar contentamiento en Dios. Porque los que quieren enriquecerse, dice 1 Timoteo 6:9, caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Que no seas vos ese. Que no seas vos que se va por ese camino. El último, un rey, Dios va a aprobar a un rey que se sujeta a la ley de Dios. Dios va a aprobar a un rey que se sujeta a la ley de Dios. Dice el versículo 18. Y cuando se siente sobre el trono de su reino. Ahora recordad, Dios había planeado la teocracia directa. Ahora está pensando en un monarca y llama a toda esta tierra su reino, pero no olvidemos algo. El pueblo no es de este rey. El pueblo es de Dios. Es su nación, Él la compró. Él la sacó de Egipto, son su especial tesoro y Él no la va a compartir con este rey. ¿Y cómo es entonces? Bueno, cuando Él se siente en el trono, va a haber un lugar de autoridad, Él va a estar sentado ahí, ese trono es la representación de su gobierno sobre todo el reino. Entonces, fíjense qué sabio que es Dios. Escribirá para sí en un libro una copia de esta ley. Y les digo, esta semana se me ocurrió una gran idea para los alumnos del CCP. Copiar a mano toda la Biblia para que el resto de tu vida ministerial vos prediques de esa copia. No se les digo, no se las voy a requerir, no se preocupen. Capaz a la próxima generación. Pero esto es lo que se requería de este rey. ¿Qué es lo que iba a hacer el rey? El original estaba guardado en el tabernáculo, más adelante en el templo, escrito por la mano de Moisés. El patrón está guardado ahí, está protegido, dice, está protegido por los levitas, a quienes se les encomendó esta tarea. Cada vez que iba a asumir un nuevo rey, ese documento iba a salir protegido. Iba a estar en manos de este monarca. Él iba a abrir el rollo y iban a tener un rollo nuevo. Y él iba a agarrar con su propia mano, su propia pluma, y iba a empezar a copiar. Sí, pero hay muchas cosas para hacer en el reino. ¿Cuánto le va a llevar copiar todo esto? Esto es lo que hace un rey. Un rey arranca su gobierno copiando toda la ley. Días, semanas, meses. No sé, pensá cuánto te lleva a vos leer el Pentateuco nomás. Todo lo tenían que copiar. Con una pluma que había que montarla cada vez. Me salió mal el rollo. No había liquid paper. Estos rollos, la tradición cuenta, ¿no es cierto? Como no solamente era protegido el documento, sino que era protegida la copia. Y el levita venía, revisaba todo el documento. Ni un error tenía que haber. Tal cual, la copia. Deuteronomio. Esta expresión Deuteronomio, nosotros, los traductores de la Septuaginta,
la pusieron en este versículo. En el griego, en este versículo se habla de la copia de esta ley, ahí al final, ¿no es cierto? La copia de esta ley, la deuteronomia, la copia de esta ley, y de esa palabra se le puso el nombre a todo el libro. Entonces este es un versículo interesante porque de este versículo fue que se nombró después el libro, la segunda ley, la copia de la ley. Pero esto era la copia que tenía que hacer este escriba. Tenía que copiar, el escriba, el rey, copiar todo. ¿Y por qué la tenía que copiar? Porque esta era la ley que iba a gobernar esta nación. Él tenía que hacerla suya, con su propio pulso, su propia letra, él la tenía que trazar. Y él después la tenía que abrazar, la tenía que saber y la tenía que practicar toda su vida, es lo que dice, del original, que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo, no como un amuleto, como un manual de instrucciones. Él va a ir ahí y se va a fijar, cada pregunta la va a responder con la ley, la tendrá consigo y leerá en él, en ese rollo, todos los días de su vida. Nunca debe perder de vista estos principios. Cada día, cada mañana tiene que hacer su devocional. Cada mañana tiene que abrir la ley y leerla. De otra manera, ¿cómo va a guiar a este pueblo? ¿De dónde va a salir la sabiduría para tomar decisiones? ¿En qué momento él va a darse cuenta que se está apartando y está manejando lo que él quiere como él quiere y no sujetándose y siendo un buen representante de Dios? Si él no está siguiendo la ley de Dios, todos los días va a estar leyendo. ¿Para qué? Para que aprenda a temer a Jehová, su Dios. Él va a aprender. Lo primero que va a aprender es el temor. Ya hemos hablado mucho de esto. No solamente un deber, sino una actitud hacia la Escritura. El contacto con la Escritura iba a fomentar en su corazón un temor reverente a Dios. Él iba a ver cada vez más la grandeza de Dios, cada vez más su pequeñez, cada vez más la dependencia con la que él se tenía que sujetar a Dios. Para guardar, claro, el temor produce obediencia. Esto lo venimos viendo desde Éxodo capítulo 20, cuando Dios dio la ley y hizo temblar todo el monte. El temor produce obediencia. Si no hay temor, no hay obediencia. Primero viene el temor y después la obediencia. Por eso, este es el camino que tenemos que seguir siempre en nuestra instrucción. Con un niño, cuando lo estamos instruyendo, no es solo obediencia, es temor y obediencia. Temor a Dios y obediencia, que viene como fruto de ese temor de Dios. En la vida de la iglesia, en todo momento. Este es el parámetro. Este rey entonces va a aprender, o sea, va a crecer en estos aspectos, en el temor y en la obediencia, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. Esto es lo que tiene que hacer el rey. Poner por obra todo. Es lo mismo que le dijo Dios a Josué. ¿Se acuerdan en Josué capítulo 1, versículo 8? Nunca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Qué le está diciendo? Le está diciendo seguí el principio que ya se estableció. Vos sos ahora el que está a cargo. Vos tenés que pensar en la ley cada día para que guardes y hagas. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dios va a bendecir grandemente al rey y a la nación de este rey que está siendo guiada por la Escritura, por la verdad de Dios que está en el corazón, en la mente, en la práctica, para ponerlos por obras. Gran dolor, grandes consecuencias vienen cuando nos apartamos de la ley. Salmo 119, 97 dice así: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. No sabemos quién escribió el Salmo 119. La tradición dice que lo escribió David. Todo el Salmo 119 está escrito en un acróstico. Cada párrafo, cada estrofa, iniciando cada línea con una letra del alfabeto hebreo y cada estrofa el que sigue. Entonces no falta quien dijo, no solo lo escribió David, David lo escribió para enseñarle a Salomón las letras hebreas, que era su hijo.
Es bastante especulativa la imagen, ¿no? Pero si es David el que escribió este salmo, acá hay un rey que está diciendo, cuánto amo yo tu ley. Y no es de extrañarse que este rey haya tenido la vida y el fruto que tuvo esa vida por el amor que él tenía por la ley de Dios. La promesa que Dios le hizo a los reyes. Amen la ley, teman, estén meditando en ella cada día. Y uno piensa, qué triste es la historia de tantos otros que no siguieron este principio. Y el versículo 20 nos muestra el peligro de no hacer esto, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos. Hay un peligro que vive el líder, y es que su corazón se eleve, que él piense que hay algo que le distingue de los demás, que le hace más importante que los demás, y ese engaño le puede llevar en un camino de gran destrucción. ¿Y cómo va a ser librado un hombre de ese engaño? Que la posición, que la influencia, que la autoridad, que el liderazgo, que las riquezas, que las bendiciones de Dios no ensoberbezcan el corazón. Y es la ley, el único antídoto, lo único que guarda el corazón de un hombre para que no se eleve su corazón. Qué trágica ha sido la historia. ¿Cuántas historias podríamos citar del desastre que produce esto en la vida de un hombre? Esa soberbia que un momento llega y destruye todo. Leyendo esta semana caí en 2 de Crónicas, capítulo 26, donde está la historia del rey Usías. Dentro de una línea de reyes impíos, él se levanta como un restaurador de la nación, un hombre que va a pelear por la adoración a Dios en medio de la idolatría, que él va a limpiar la nación, que él va a defender la verdad. Un gran rey, Usías. Pero en medio de todo eso, el Señor le bendijo mucho y él se engrandeció, se enriqueció. Y eso le llevó a un momento de locura. Porque un día, en medio de toda esa grandeza, él decidió entrar en el templo con una ofrenda de incienso a Dios en sus manos, lo que no le estaba permitido hacer a los reyes, solamente a los sacerdotes, solamente a los levitas. Lo advirtieron, le dijeron, rey, no lo hagas, es una locura. Pero su soberbia le hizo entrar hasta ese lugar, ofreció ese sacrificio. Y mientras estaba ahí, se juntó un grupo de hombres piadosos y vinieron a confrontarlo al rey. Y le dijeron, hiciste una locura, deja eso ahí donde está y salí. Mientras lo estaban confrontando, Dios castigó a este rey y en su frente apareció una mancha de lepra en el medio del templo. La aberración, la inmundicia, la lepra. Así que lo agarran a este hombre y lo sacan a la fuerza. Más allá que él sea el rey, lo sacan a la fuerza y lo ponen allá afuera. La lepra apareció. Y ahora él pasa el resto de su vida en una casa aislada hasta morir, agonizando por la lepra. Así termina un hombre que se ensoberbece. ¿Y cómo se llega ahí? Por abandonar la ley, por abandonar el temor a Dios y meditar y vivir en relación a la ley cada día de tu vida. Otro ejemplo clásico es el ejemplo de Nabucodonosor, ese hombre que fue humillado por Dios desde la cima. Él miró la gran Babilonia que había construido, los jardines colgantes, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, y él dice, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con el poder de mi mano y mi sabiduría? En ese mismo momento, la voz del cielo: vas a ser arrojado del medio de los hombres. Por 7 años va a comer pasto hasta que reconozcas que el Altísimo gobierna. Y ese gran rey, ese acto de soberbia, termina llevándole a esa gran humillación. Esto es lo que el texto dice. Que ellos guarden esto para que no se ensoberbezca el corazón, ni se aparten del mandamiento, a fin de que prolonguen sus días en su reino, él y sus hijos, en medio de Israel. El fin es que el reino se perpetúe. Y el gobierno se va a perpetuar a la medida que este rey viva
en esta forma, él y sus hijos. Bueno, como imaginan, el fracaso de la historia del pueblo de Israel fue evidente. Ningún rey da la medida de Dios, ni los mejores que Israel tuvo. Todos fracasaron. Pero todo esto anuncia ese futuro gran rey. Un rey que va a gobernar eternamente, porque él nunca se va a apartar de la ley de Dios. Él es Dios hecho carne. Él vivió entre nosotros, sujeto al Padre, y no hizo nada que el Padre no le dijo que hiciera, no dijo nada que no escuchó de la boca del Padre, hasta estuvo dispuesto a dar su vida en obediencia al Padre, diciendo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. El cielo gobierna, y este rey demostró esa sujeción, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y por toda la eternidad, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver a un rey, Dios hombre, que va a ser la imagen del Dios invisible. Y aquel a quien fue sujeta toda la creación, un día él mismo se va a sujetar a aquel a quien sujetó todas las cosas bajo él. Y Dios va a ser esa final teocracia inalterable, eterna, perpetua. Todos nosotros, sus siervos, su pueblo amado, no compitiendo por su gobierno, no queriendo ser dioses con él, sino viviendo para él, para su gloria, y deleitándonos en él para siempre. Este es el cuadro final al que todo se dirige y podemos gozarnos en él. Bueno, oramos y terminamos. Padre, gracias por este texto que quisiste que esté acá en nuestras Biblias después de 3.500 años, desde el día en que fue escrito por aquel hombre anciano hasta nuestro tiempo. Tú lo trajiste y lo preservaste para que hoy nosotros entendamos que tú gobiernas y que nos sujetemos a ese gobierno y vivamos para tu gloria y dependamos de tu ley y confiemos en ti, sujetándonos a nuestro rey, al único rey legítimo, al único rey que tú apruebas, el único digno de estar en ese trono. Te encomendamos, Señor, nuestras vidas, guíanos cada día de nuestra vida para que podamos luchar contra la soberbia de nuestro corazón. Y sea exaltado en nuestra vida y en nuestra iglesia. En el nombre de Jesús. Amén.